rescató y como el mar fluye su amor sublime gran. Dios les bendiga. Es un gusto que puedan estarnos acompañando el día de hoy, martes 7 de mayo, para continuar nuestro estudio. El devocional lleva por título De Dios es todo, estando en Primero de Reyes 14, del 1 al 20. Así dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: Levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo habría de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a la casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre, en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate, vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará, y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó, y ha hecho pecar a todo Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, el cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. De Dios es todo. Ciertamente hemos leído un pasaje bastante largo, pero hemos llegado al fin de la historia de Jeroboam, rey de Israel, porque recordemos que ahora sí nos vamos a estar enfocando del norte, de Israel, rey de Judá, el sur. Y vamos a ver tres elementos que aprendemos en este devocional, compartiendo cada una de las enseñanzas con todo aprecio, con todo respeto a cada uno de ustedes que nos escuchan. Siendo el primer elemento, de nada vale ocultar. Vemos que en este momento Jeroboam ciertamente ya tenía otros hijos, pero nos dice que tenía un hijo más joven, el cual se llamaba Abías. Y dice que el pasaje que Jeroboam le pidió a su mujer, a su esposa, que se disfrazara y fuera con el profeta Ahías, quien había sido previamente, muchos años antes, enviado por Dios para decirle que él iba a reinar en gran parte de Israel, y se iba a mantener el reino de David, pero iba a estar dividido.
Pero esa pequeña expresión que dice en aquel tiempo nos denota que había transcurrido pues un lapso bastante indefinido, pero que había transcurrido algo en lo que pues se había dado la palabra del profeta desconocido, el varón de Dios, y también las otras obras que hizo Jeroboam desobedeciendo a Dios. Y algo bastante curioso es la actitud de Jeroboam, pero ¿cómo vemos la actitud de Jeroboam acá? Uno, al momento de ponerle su nombre, el nombre a su hijo, Abías significa Jehová es mi padre. Entonces demostrando una cierta arrogancia por parte de Jeroboam, un cierto tratar de sentirse superior, incluso casi sentirse soberano, sentirse Dios. Entonces, en este momento, en este capítulo, vemos cómo Dios le dice a su esposa que va a venir juicio contra él, y algo que el pasaje nos dice es que ocurrió. Después nos dice en el versículo 3 que le dio la indicación que tomara en sus manos panes, tortas y una vasija de miel, cuestiones normales teniendo en cuenta que él era un rey, y que se disfrazara con qué motivo, para que no se reconociera que era la esposa del rey, que estaba consultando a Dios teniendo en cuenta la gran maldad que él había llevado a cabo. Aquí vemos la actitud de Jeroboam. Aquí vemos el tratar de ocultar que estaba buscando a Dios cuando él realmente estaba mal y que lo estaba buscando por mera conveniencia. Y aquí vemos otro elemento que nos dice el pasaje, la situación en la que se encontraba el profeta Ahías. Ya estaba grande de edad y pues sus ojos se habían oscurecido, había quedado ciego. Entonces él obviamente no sabía quién se llegaba o quién llegaba a preguntarle hasta que escuchaba la voz. De manera que Dios en su gran misericordia le previene de este momento, de este suceso, e incluso le entrega un mensaje específicamente para ellos. De manera que podemos aprender ese elemento. No podemos ocultar nada de Dios. Dios conoce todo e incluso en su gran misericordia, cuando vamos a estar expuestos a mentiras, Él nos guarda de todo ello, teniendo o nos impulsa o nos debe de llevar a tener la misma actitud que tuvo el escritor del Salmo 119, con el versículo 162 y 163 dice lo siguiente: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. El permanecer en la verdad del Señor, el permanecer en lo que es su ley, en lo que es la Biblia para nosotros, eso nos va a ayudar, nos va a reconfortar, y eso pues nos va a entender que de nada vale ocultar a Dios las cosas porque Él conoce todo. Incluso en el versículo 6 nos dicen que el profeta Ahías, él conocía lo que estaba por suceder. El Señor nos permite, nos guarda de toda mentira y nos ayuda en su palabra. Esto nos lleva al segundo punto, el cual es: Dios hace todo. Le entrega el mensaje porque vemos que ella llega con su hijo y ella llega preocupada, obviamente, conociendo el corazón de cómo es una mamá. Ella llegó genuinamente preocupada porque quería conocer la misma situación, pero el profeta le dice: Dios ha entregado un mensaje. Lo primero que hace es recordarle y decirle a Jeroboam que él tiene todo por la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque dice el versículo 7, por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe. Y también recalca, rompí el reino de la casa de David. Y también le dice, recordemos que la misma profecía, cuando le da los 10 fragmentos de la capa, pues le dice, debes de andar como anduvo mi siervo David. Y aquí le recalca, tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos. No es que nosotros debemos de compararnos, es que él es mejor que tal creyente, él es mejor que eso. No, eso no lo debemos hacer. Sino que aquí le estaba diciendo, tú no has sido como él. ¿Por qué? Porque él era un buen estándar. A pesar de sus grandes errores, fue un estándar de obediencia. Ahora, ¿cuál es nuestro estándar de obediencia? Nuestro estándar de obediencia es Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos deja que Él confíe en Dios, confió en Dios, y a pesar de su gran angustia, fue a la cruz, despreció todo, y por amor a qué, a cada uno de nosotros, y hacer su voluntad de darnos la salvación. De manera que nosotros, nuestro estándar es Cristo y debemos de aspirar cada día, pero no lo hacemos por nuestras obras, sino que lo hacemos por la misericordia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo que nos está regenerando a través de su palabra. Y también continúa esta profecía que dice, que le recalca, le dice, te va a venir un mal, pero esto a causa de lo que hiciste. Son las consecuencias, versículo 9, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Hizo lo malo peor que Saúl, peor que David y peor que Salomón. Entonces le dice en el versículo 10, he aquí que traigo mal, destruiré
a todo varón. El hecho de decir que destruirá a todo varón quiere decir que ya no tendría descendencia y que iba a ser puesto en vergüenza. El versículo 11 nos dice que cada uno de sus descendientes no iba a tener una muerte honrosa, sino que iba a perecer en el campo, que iban a perecer en cualquier lado de la ciudad y que iban a ser comida de perros y también de aves. Pero ¿por qué tan drástico el Señor al hacer esto? Porque recordemos que estamos en un pacto, en el pacto mosaico, en el que Dios les dice, ustedes van a obedecer y yo les voy a cumplir, porque siempre voy a ser fiel. Pero si ustedes se alejan, pues voy a retirar mi mano y las consecuencias van a venir a ustedes. Deuteronomio 28:26 lo establece. Dice, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Entonces les dice, van a venir esas consecuencias si ustedes me dejan, pero si ustedes obedecen, voy a estar con ustedes, pero si no, voy a retirar mi mano y ustedes van a sufrir las consecuencias de cada uno de sus actos. Pero vemos que esto no es para todos, sino que Dios tiene misericordia del hijo de Jeroboam, porque dice, a él lo enterrarán, va a ser el único que va a tener esa honra. Y después dice, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová. En otra versión dice, solo en él ha encontrado el Señor, Dios de Israel, algo que le agrade. Vemos que Dios es quien hace misericordia. Dios sí es quien da esos lugares, quien nos levanta, pero también es Dios quien permite que suframos las consecuencias. Él es quien castiga el pecado porque Él está airado con el pecado y en Él no puede morar nada. Somos restaurados a través de la obra de Cristo mediante el Espíritu Santo, a través de la palabra, y eso es lo que nos ayuda a mantenernos. Seamos como aquel hijo de Jeroboam, que ciertamente dice que era pequeño, pero recordemos que en estos contextos podría estar dentro de la adolescencia hasta la adultez temprana, al máximo como unos 23 años. Entonces él había andado de acuerdo a lo que el Señor había pues establecido y dice encontró algo bueno delante del Señor. Seamos como esa persona que encontró misericordia. Pero ¿cómo encontró misericordia si falleció? Bueno, no sufrió como los demás que iban a sufrir. Entonces el Señor es quien hace misericordia, el Señor es quien da los juicios porque Él está airado con el pecado y nosotros debemos de entender que todo lo que tenemos es por la misericordia del Señor y debemos de rendirle y someterlo a Él. Y como último elemento es un triste final. Ciertamente Él tuvo un triste final porque nos dice que se cumplió todo esto, la palabra, el castigo, que incluso en Segundo de Reyes 17 vamos a ver cómo es que Israel tiene su cautiverio, el reino del norte, pero también nos dice acá que el hijo de Jeroboam, Abías, falleció, lo enterraron y dice que todo lo demás que Jeroboam hizo está escrito en el libro de los reyes de Israel y nada más. Reinó 22 años. No se dice nada más, sino que se dice lo malo. Definitivamente que en nuestro transitar como creyentes debemos de reconocer que de Dios es todo. La misericordia, los juicios, Él permite todos los procesos que atravesamos con el fin de que lo conozcamos. Él, Jeroboam, conoció a Dios, que Dios está airado con el pecado y que da su retribución a ello. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Dios misericordioso, a Dios que nos restaura a través de la obra de Cristo, que nos da la salvación y debemos de saber que no podemos ocultarle nada a Él, sino que Él está en control de todas las situaciones y que debemos de permanecer fieles y no dejarnos tambalear por absolutamente nada. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Agradecemos mucho los comentarios de los hermanos que nos han puesto y mandamos saludos a nuestra hermana Mayra de Colombia, a nuestra hermana Rosario, a nuestro hermano Eduardo Mayo, a nuestra hermana Rosa María Solís, a nuestra hermana Irma Solís y a nuestro hermano César Estrada. De verdad es un gusto que podamos leer sus comentarios y a cada uno de ustedes les invitamos a que podamos seguir en esas meditaciones diarias de la palabra para que sea de mutua edificación. Y si el Señor nos presta vida, el día de mañana continuaremos con nuestro estudio devocional. El Señor les bendiga. Mi Salvador me rescató.